847 llamadas de emergencia fueron recibidas por el 911 de Chicago entre 2001 y 2014. Todas provenían de números telefónicos pertenecientes a personas confirmadas muertas. Voces desesperadas reportaban accidentes automovilísticos, incendios domésticos y ataques cardíacos que ya habían ocurrido años antes. Las grabaciones archivadas contenían detalles exactos de tragedias pasadas que solo las víctimas originales podrían conocer. Y cuando los operadores intentaban enviar ayuda a las direcciones proporcionadas, encontraban que los eventos ya habían sucedido décadas atrás. Pero lo que realmente helará tu comprensión es descubrir que estas llamadas continúan llegando, y que el Departamento de Policía de Chicago mantiene un protocolo secreto para manejar comunicaciones de víctimas que han estado muertas durante años. Chicago, Illinois. Centro de Operaciones de Emergencia 911 ubicado en West Madison Street. Un complejo de telecomunicaciones que maneja aproximadamente 3 millones de llamadas de emergencia anualmente, operando las 24 horas del día con 120 operadores distribuidos en turnos rotativos. El sistema había sido modernizado en 1998 con tecnología digital de última generación que permitía rastreo automático de ubicaciones, grabación completa de llamadas y verificación instantánea de números telefónicos a través de bases de datos municipales y estatales. Durante más de 4 décadas, el sistema de emergencias de Chicago había funcionado según protocolos establecidos: recibir llamadas, verificar ubicaciones, despachar servicios apropiados. Los operadores estaban entrenados para manejar crisis médicas, incendios, crímenes violentos y accidentes de tráfico con eficiencia profesional que había salvado miles de vidas a través de respuesta rápida y coordinación efectiva entre departamentos de bomberos, policía y servicios médicos de emergencia. ¿Pero qué protocolos existen para manejar llamadas de personas que han estado muertas durante años? 23 de agosto de 2001, 3:42 de la madrugada. La operadora de emergencias Janet Walls recibió una llamada que transformaría su comprensión de lo que era posible en el trabajo de respuesta de emergencia. La llamada llegó a través del sistema normal de 911, pero cuando Janet intentó verificar el número telefónico en la base de datos, descubrió que pertenecía a Harold Morrison, un hombre de 64 años que había muerto en un accidente automovilístico el 15 de marzo de 1996. La voz en la línea era la de un hombre mayor, hablando con pánico evidente pero articulando claramente detalles específicos. Necesito ayuda inmediatamente. Mi auto se volcó en la intersección de North Lake Shore Drive y Oak Street. Estoy atrapado en el vehículo. Hay fuego comenzando en el motor. Por favor, envíen bomberos y una ambulancia. Janet siguió los protocolos estándar y despachó unidades de emergencia a la intersección especificada. Pero cuando bomberos y paramédicos llegaron al sitio, no encontraron accidente alguno. Los registros de tráfico mostraron que no había habido incidentes reportados en esa intersección durante las últimas 24 horas. Entonces Janet descubrió algo que la forzó a cuestionar la naturaleza misma de su trabajo. Una búsqueda en archivos históricos de accidentes reveló que Harold Morrison había muerto exactamente en la intersección de North Lake Shore Drive y Oak Street el 15 de marzo de 1996, cuando su vehículo se volcó después de una colisión y se incendió, atrapándolo dentro. Los detalles proporcionados por la voz en la llamada de emergencia coincidían perfectamente con el reporte oficial del accidente que había ocurrido 5 años antes. ¿Cómo puede una persona muerta llamar al 911 para reportar su propia muerte? Janet reportó el incidente a su supervisor, quien inicialmente asumió que había sido una broma cruel realizada por alguien con acceso a archivos policiales históricos. Pero cuando intentaron rastrear el origen de la llamada, los registros telefónicos mostraron que había sido realizada desde el número personal de Harold Morrison, un número que había sido desconectado permanentemente después de su muerte en 1996. Durante las semanas siguientes, Janet comenzó a prestar atención especial a llamadas que parecían inusuales o que proporcionaban detalles inconsistentes con verificaciones en tiempo real. Descubrió que aproximadamente una vez por semana, el centro de operaciones recibía llamadas similares, voces que reportaban emergencias con detalles específicos y convincentes, pero que provenían de números telefónicos de personas que habían muerto años antes. Los operadores habían estado interpretando estas inconsistencias como errores técnicos del sistema o información incorrecta en bases de datos. Nadie había conectado el patrón porque las llamadas llegaban a diferentes operadores en turnos diferentes, y no existía protocolo para verificar rutinariamente el estado vital de las personas que llamaban al 911. Lo que Janet estaba descubriendo transformaría los protocolos de emergencia y forzaría una investigación que duraría más de una década. 12 de octubre de 2001, 11:17 de la noche.
El operador Marcus Thompson recibió una llamada de emergencia de una mujer joven que reportaba un incendio doméstico en 2847 North Alsted Street. La voz era clara y urgente. Mi casa está en llamas. Estoy atrapada en el segundo piso con mi bebé. Las escaleras están bloqueadas por el fuego. Necesito que los bomberos vengan inmediatamente. Marcus despachó múltiples unidades de bomberos a la dirección, pero cuando llegaron, encontraron una casa en perfecto estado sin señales de incendio actual o reciente. Los vecinos confirmaron que no había habido actividad de emergencia en la propiedad durante las últimas semanas. Pero aquí surge el elemento que desafía toda explicación lógica. Una verificación del número telefónico reveló que pertenecía a Catherine Mees, una mujer de 26 años que había muerto junto con su bebé de 8 meses en un incendio doméstico en 2847 North Alsted Street el 12 de octubre de 1987, exactamente 14 años antes de la llamada de emergencia. Los archivos del departamento de bomberos mostraban que Catherine había estado atrapada en el segundo piso con su bebé cuando las escaleras fueron bloqueadas por llamas, exactamente como había descrito en la llamada de emergencia. Los bomberos habían llegado demasiado tarde para salvar a Moter y niño, quienes murieron por inhalación de humo. Marcus había recibido una llamada de emergencia de una mujer reportando su propia muerte con detalles que solo ella podría conocer, en el aniversario exacto de la tragedia. ¿Cómo pueden víctimas de tragedias pasadas continuar pidiendo ayuda décadas después de sus muertes? Durante los meses siguientes, Marcus y Janet comenzaron a documentar privadamente llamadas similares, creando un archivo no oficial de lo que comenzaron a llamar llamadas fantasma. Descubrieron que el patrón era más extenso de lo que habían imaginado inicialmente. Las llamadas fantasma tendían a ocurrir en aniversarios de muertes traumáticas, accidentes automovilísticos, incendios domésticos, ataques cardíacos, crímenes violentos. Las voces siempre proporcionaban detalles específicos y precisos sobre las emergencias que reportaban, pero estos eventos ya habían ocurrido años o décadas antes. Los números telefónicos siempre pertenecían a las víctimas originales de las tragedias. Lo más perturbador era que las voces en las llamadas fantasma sonaban exactamente como las víctimas habrían sonado durante sus emergencias reales. Pánico genuino, desesperación auténtica, urgencia real. No eran imitaciones o recreaciones. Eran las voces de personas experimentando trauma extremo, pero personas que habían estado muertas durante años. Entonces Janet y Marcus descubrieron algo que los forzó a involucrar a autoridades superiores. 18 de febrero de 2002, 4:55 de la madrugada. Janet recibió una llamada de emergencia de un hombre reportando un ataque cardíaco. Estoy experimentando dolor severo en el pecho. No puedo respirar. Estoy en 1534 West Fullerton Parkway, apartamento 3B. Por favor, envíen una ambulancia inmediatamente. Janet despachó paramédicos, pero cuando llegaron a la dirección, encontraron el apartamento vacío y sin actividad reciente. Una verificación del número telefónico mostró que pertenecía a Robert Chen, quien había muerto de un ataque cardíaco masivo en 1534 West Fullerton Parkway, apartamento 3B, el 18 de febrero de 1993, exactamente 9 años antes. Pero cuando Janet revisó las grabaciones archivadas de la llamada original de Robert Chen en 1993, descubrió que las dos grabaciones eran idénticas. No similares. Idénticas. ¿Cómo pueden dos llamadas realizadas con 9 años de diferencia ser exactamente la misma grabación? Las grabaciones mostraban patrones de voz idénticos, inflexiones idénticas, pausas para respirar idénticas y ruidos de fondo idénticos. Análisis de audio confirmó que no se trataba de una grabación reproducida a través del sistema telefónico. Las llamadas estaban llegando en tiempo real, pero con contenido de audio que había sido grabado casi una década antes. Janet presentó su documentación al capitán William Rodríguez, supervisor de operaciones de emergencia, quien autorizó una investigación formal de las llamadas fantasma. Rodríguez asignó un equipo de técnicos de telecomunicaciones, analistas de audio e investigadores de fraude para determinar si el sistema estaba siendo manipulado por elementos externos o si tenía fallas técnicas que crearan los fenómenos reportados. La investigación inicial duró 6 meses y produjo resultados que desafiaron toda explicación técnica disponible. Los técnicos confirmaron que las llamadas estaban llegando a través de números telefónicos que habían sido desconectados permanentemente años antes. Las compañías telefónicas no tenían explicación para cómo números inactivos podían generar llamadas, especialmente desde ubicaciones donde el servicio había sido terminado y los equipos físicos removidos. Análisis de las grabaciones confirmó que las voces eran auténticas,
no sintetizadas o artificiales. Las llamadas contenían elementos de audio que solo podrían haber sido capturados durante eventos reales, sonidos ambientales específicos, ecos arquitectónicos de ubicaciones reales y patrones de estrés vocal consistentes con trauma genuino. Pero lo que helará tu sangre es lo que los investigadores encontraron cuando expandieron su análisis histórico. Una búsqueda exhaustiva de archivos telefónicos reveló que las llamadas fantasma habían estado ocurriendo durante décadas, pero habían sido sistemáticamente ignoradas, explicadas como errores técnicos o archivadas como anomalías sin investigación. Los registros mostraron llamadas fantasma documentadas desde 1978, cuando el sistema de emergencias de Chicago fue digitalizado por primera vez. Más de 800 llamadas de personas muertas habían sido recibidas durante 23 años, todas reportando sus propias muertes con detalles que solo las víctimas originales podrían conocer. ¿Había estado el sistema de emergencias de Chicago recibiendo peticiones de ayuda de muertos durante décadas sin que nadie se diera cuenta? En 2003, el capitán Rodríguez expandió la investigación para incluir psicólogos, parapsicólogos y especialistas en fenómenos anómalos. El Departamento de Policía de Chicago estableció un protocolo clasificado para documentar y responder a llamadas fantasma, incluyendo verificación automática del estado vital de todos los números que llamaran al 911. Durante los años siguientes, la documentación se volvió más sistemática. Los investigadores descubrieron que las llamadas fantasma seguían patrones específicos. Tendían a ocurrir en aniversarios de muertes, típicamente durante las mismas horas cuando las tragedias originales habían ocurrido. Las voces siempre sonaban como las víctimas habrían sonado durante sus emergencias reales, con el mismo nivel de pánico y desesperación. Las llamadas también proporcionaban información que había sido útil durante las emergencias originales, pero que era irrelevante décadas después. Direcciones específicas, descripciones de heridas, detalles sobre condiciones médicas preexistentes, nombres de familiares a contactar. Era como si las víctimas estuvieran experimentando sus emergencias en tiempo real, sin conocimiento de que habían muerto años antes. Entonces los investigadores descubrieron algo que transformó su comprensión del fenómeno. 4 de noviembre de 2005, 2:31 de la madrugada. La operadora Lisa Park recibió una llamada fantasma de Margaret Foster, una mujer que había muerto en un accidente automovilístico en 1991. Pero esta vez, Margaret no reportó su propio accidente. En su lugar, proporcionó información detallada sobre un accidente diferente que estaba ocurriendo en tiempo real a 20 cuadras de distancia. Hay un accidente severo en la intersección de North Michigan Avenue y East Huron Street, dijo Margaret con la misma urgencia que había caracterizado su llamada original 14 años antes. Un auto azul golpeó a un peatón. El hombre está inconsciente en la calle. Necesita ayuda médica inmediatamente. Lisa despachó unidades de emergencia a la intersección, donde encontraron exactamente la escena que Margaret había descrito, un auto azul que había golpeado a un peatón, quien estaba inconsciente pero vivo. Los paramédicos pudieron salvar la vida del hombre porque la respuesta había sido inmediata. ¿Cómo puede una mujer muerta proporcionar información precisa sobre emergencias contemporáneas? Esta llamada marcó un cambio fundamental en la naturaleza de las llamadas fantasma. En lugar de simplemente reportar sus propias muertes, algunas voces comenzaron a proporcionar información sobre emergencias actuales, funcionando efectivamente como un sistema de alerta temprana para situaciones que requerían respuesta inmediata. Durante los años siguientes, aproximadamente el 15% de las llamadas fantasma proporcionaron información precisa sobre emergencias contemporáneas, accidentes automovilísticos en desarrollo, incendios que acababan de comenzar, crímenes violentos en progreso. En cada caso, la información permitió respuestas más rápidas que salvaron vidas o previnieron daños adicionales. Los investigadores desarrollaron la teoría de que las víctimas de tragedias estaban de alguna manera sintonizadas con el sistema de emergencias y podían percibir crisis similares cuando estaban ocurriendo en Chicago. Pero esta teoría no explicaba los mecanismos técnicos que permitirían a personas muertas acceder a sistemas telefónicos modernos. Pero aquí viene lo que desafía toda comprensión de la comunicación post-mortem. En 2008, el departamento instaló equipos de monitoreo avanzado que podían rastrear el origen físico de las llamadas fantasma. Los resultados mostraron que muchas llamadas estaban originándose desde las ubicaciones exactas donde las víctimas habían muerto, incluso cuando esas ubicaciones ya no tenían servicio telefónico o habían sido demolidas y reconstruidas. Llamadas provenían de intersecciones donde habían ocurrido accidentes fatales, de lotes vacíos donde habían estado casas que se incendiaron, de edificios de apartamentos donde inquilinos habían muerto de ataques cardíacos décadas antes.
Las llamadas estaban siendo generadas desde ubicaciones geográficas específicas, no desde números telefónicos o equipos físicos. ¿Cómo pueden ubicaciones geográficas generar llamadas telefónicas sin equipos de telecomunicaciones? En 2010, el Dr. Patricia Reeves, especialista en comunicaciones paranormales de la Universidad Northwestern, se unió a la investigación oficial. Reeves desarrolló la hipótesis de que eventos traumáticos extremos podían crear improntas electromagnéticas en ubicaciones específicas que ocasionalmente interactuaban con sistemas de telecomunicaciones modernos. Según esta teoría, las muertes traumáticas generaban campos electromagnéticos intensos que quedaban asociados con ubicaciones geográficas específicas. Estos campos ocasionalmente resonaban con frecuencias utilizadas por sistemas telefónicos, creando comunicaciones que parecían provenir de las víctimas originales de las tragedias. Esta explicación acomodaría la conexión entre ubicaciones específicas y llamadas fantasma, así como la precisión de la información proporcionada sobre eventos históricos. Pero no explicaba cómo las improntas electromagnéticas podrían acceder a información sobre emergencias contemporáneas o generar voces específicas que coincidían con víctimas particulares. Una teoría alternativa desarrollada por técnicos de telecomunicaciones sugería que el sistema de emergencias mismo había desarrollado alguna forma de memoria técnica que almacenaba ecos de llamadas históricas y ocasionalmente los reproducía bajo condiciones específicas. Según esta hipótesis, décadas de llamadas de emergencia habían creado patrones de datos residuales en los sistemas digitales que ocasionalmente se manifestaban como llamadas fantasma. Los sistemas habrían desarrollado la capacidad de asociar ubicaciones geográficas con eventos históricos y reproducir comunicaciones apropiadas cuando detectaban condiciones similares. Esta teoría técnica explicaría la conexión entre ubicaciones específicas y contenido de llamadas, pero no explicaría cómo sistemas digitales podrían generar información sobre emergencias contemporáneas que no habían sido previamente registradas en bases de datos. La teoría más perturbadora, desarrollada por el Dr. Michael Harrison, psicólogo especializado en trauma post-mortem, sugiere que las víctimas de muertes traumáticas mantienen alguna forma de conciencia residual que permanece conectada con sus experiencias de emergencia y con el deseo de obtener ayuda que no llegó a tiempo durante sus crisis originales. Esta explicación acomodaría todos los aspectos específicos de las llamadas fantasma: el conocimiento detallado sobre eventos históricos, la capacidad de percibir emergencias contemporáneas similares, la conexión con ubicaciones geográficas específicas y la urgencia auténtica en las voces de las víctimas. Pero esta teoría paranormal requiere aceptar que la conciencia puede persistir después de la muerte física y que puede interactuar con tecnología moderna de maneras que no son reconocidas por la ciencia contemporánea. En 2014, después de 13 años de investigación, el Departamento de Policía de Chicago clasificó oficialmente las llamadas fantasma como fenómeno técnico inexplicable y estableció protocolos permanentes para su manejo. Las llamadas continúan siendo documentadas, pero ya no son investigadas activamente. Los operadores de emergencia reciben entrenamiento específico para reconocer y responder a llamadas fantasma. Cuando identifican una llamada proveniente de una persona muerta, siguen protocolos que incluyen verificar si la información proporcionada corresponde a emergencias contemporáneas y despachar unidades apropiadas si la información parece relevante para situaciones actuales. El protocolo clasificado especifica que las llamadas fantasma no deben ser discutidas públicamente y que los operadores deben mantener confidencialidad sobre sus experiencias con comunicaciones post-mortem. Las grabaciones de llamadas fantasma son archivadas bajo clasificación especial y no están disponibles a través de solicitudes públicas de información. Durante la última década, las llamadas fantasma han salvado aproximadamente 32 vidas proporcionando alertas tempranas sobre emergencias en desarrollo. Víctimas de tragedias pasadas continúan funcionando como un sistema no oficial de monitoreo de emergencias, alertando a operadores sobre crisis que requieren respuesta inmediata. Las 847 llamadas documentadas entre 2001 y 2014 representan solo las comunicaciones que fueron verificadas oficialmente. El número real de llamadas fantasma probablemente es significativamente mayor, ya que muchas fueron interpretadas como errores técnicos antes de que existieran protocolos para su identificación sistemática. Los archivos del 911 de Chicago contienen grabaciones de voces de personas que han estado muertas durante décadas, reportando emergencias con detalles que solo las víctimas originales podrían conocer. Estas grabaciones permanecen como evidencia de que la muerte puede no terminar el deseo humano de ayudar a otros durante crisis, y que sistemas diseñados para salvar vidas pueden convertirse en conductos para comunicación con aquellos que no pudieron ser salvados. ¿Contestarías una llamada de emergencia de alguien que sabes que ha estado muerto durante años?
¿Enviarías ayuda basándote en información proporcionada por víctimas de tragedias que ocurrieron décadas antes? ¿O reconocerías que el deseo de ayudar a otros durante emergencias puede ser tan fuerte que persiste más allá de la muerte física? El sistema de emergencias 911 de Chicago continúa recibiendo llamadas de números telefónicos que pertenecían a personas muertas, voces que reportan tragedias que ya ocurrieron y emergencias que están desarrollándose en tiempo real. Los operadores escuchan, documentan, y cuando es apropiado, envían ayuda solicitada por aquellos que nunca la recibieron cuando más la necesitaban.